Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana ha viajado tanto como Matt, el viajero de Fraggle Rock, tiene más amigos que Asterix y ha firmado más reportajes que Tintín. Y como escritor y analista internacional acaba de publicar una auténtica joya, Retorno a la belleza, grandes momentos del arte, la música y la literatura, editado por PPC. Damos la bienvenida a nuestro amigo Antonio Rubio Plo. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, en primer lugar, revisando tu currículum, podemos comprobar que eres doctor en Derecho y Relaciones Internacionales. ¿En qué consistió tu tesis doctoral? Bueno, pues en una cosa que ahora mismo no está muy en boga o no está de moda, porque vivimos en un tiempo de líderes autoritarios y que ponen la paz por la fuerza, o eso dicen. Era sobre una organización internacional, la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que está ligada al proceso de Helsinki, a la distensión, el final de la Guerra Fría, las seguridad por la cooperación. Todo eso parece que se lo ha llevado el viento de los imperios que ahora están campando por sus respetos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en la portada de tu libro aparece una de mis esculturas favoritas, la Piedad de Miguel Ángel. Yo siempre he valorado muchísimo la Capilla Sixtina, pero yo pienso que perdimos un tiempo importante para que Miguel Ángel nos diese muchas esculturas, muchas y grandes esculturas, como muchas de ellas que las he podido disfrutar y son una auténtica maravilla. ¿Por qué se escogió esta portada? Bueno, hay una cosa muy sencilla. Hay 18 capítulos del libro, 18 obras distintas, de arte, de música, cine y literatura, y la primera justamente es La Piedad de Miguel Ángel. Ese es uno de los motivos. Pero aunque no fuera ese motivo importante, que lo es, la obra por sí misma merece el calificativo de retorno a la belleza, vamos, si es que se os ha olvidado algo al respecto. ¿Y es una de las obras más bellas de la historia del arte. ¿Y qué 3 pinceladas podrías darnos de esta obra de Miguel Ángel? Bueno, en primer lugar, una cosa que mucha gente se ha fijado, unos sí y otros no quizás, es que el rostro de la Virgen es más joven quizás que el de su hijo, lo cual no corresponde a la realidad histórica, ¿no? La Virgen debería tener 50 años aproximadamente cuando pasaron estos hechos. Sí. Pero no parece que esto sea así. A Miguel Ángel la rodea de una juventud, de una belleza que se deriva del título de ser la Madre de Dios. Y tanto es así que Dante en la Divina Comedia, que se escribe, claro está, 2 siglos antes que se hace la escultura de Miguel Ángel, la llama hija de tu hijo. Digamos que a lo mejor Miguel Ángel se inspiró en este pasaje de Dante, es posible, se me ocurre. Yo la verdad que uno de mis dibujos así que voy guardando de vez en cuando, uno que hice, que tuve la suerte de hacer a través de la revista Blanco y Negro, que publicó un especial sobre la Piedad, y tengo una virgen dibujada por mí sobre esta bellísima virgen que aparece aquí, y la verdad que me quedó bastante bien. Pues estupendo, ¿no? Que tengas esa sensibilidad. Ojalá que se sigas manteniendo. Ojalá tuviese yo tiempo para dedicarme a dibujar, porque un dibujo requiere su tiempo para hacerlo bien y hay que encontrar tiempo donde no lo hay. Pero bueno, es una cosa que queda ahí, que seguramente pues de vez en cuando hay que cultivarla, como tú dices. Luego, en este libro, ¿qué nos podemos encontrar así en líneas generales? Bueno, nos vamos a encontrar en una triple dimensión. Por un lado, las obras en sí, que son exactamente 4 obras de arte, escultura y pintura, 5 obras de música clásica, 3 películas y 6 obras literarias, novelas, todas ellas. Es lo que vamos a encontrar. O sea, no vamos a limitarnos al arte como tal, las artes plásticas. Y además van asociadas a momentos de la vida de sus autores. Sí. Cuando se hicieron, por qué se hicieron. Y después la tercera dimensión
qué papel han jugado o han tenido en algún momento en mi propia vida personal, cuándo me he encontrado con ellas en algunos momentos, o qué ideas me han inspirado, Claro, en qué circunstancias. por eso, Todo eso lo combino a lo largo de los capítulos. por esa razón te hemos presentado de esa manera tan simpática, haciendo referencia pues a grandes autores, a grandes personajes relacionados con la infancia y la adolescencia, pero que indudablemente son grandes viajeros. Además, por ejemplo, Asterix es una pena que, por ejemplo, en Canadá, por culpa de la cultura woke, pues los cómics de Tintín o de Asterix hayan estado perseguidos. O incluso hace un par de años nos llegó la noticia de que la Divina Comedia quería quitarse de los planes de estudio en Italia, algo aberrante, ya que ha hecho referencia a Dante. Hay que decir que esa es otra de las joyas de la literatura italiana que también han sido cuestionadas. Entonces, por esa razón, pues hemos querido coger este libro, porque hay temas que cuentas que son súper interesantes, pero a lo mejor para algunas personas pueden resultar políticamente incorrectos. Pues la verdad es que no debería ser así, porque mientras el arte apele a la humanidad, a la compasión, a la misericordia, a la ternura, al amor, en una palabra, a la amistad, eso no debe ser políticamente incorrecto, a no ser que entendamos por políticamente correcto algo que no es muy humano, por así decirlo, sino que es algo realmente insolidario, egoísta, yo qué sé cómo decidirlo. En algunos capítulos queda claro tu amor por la música clásica, como ya hemos contado muchas veces en este programa. A nosotros particularmente nos ha llamado la atención la que hace referencia a Memorias de África y a una composición de Mozart en clarinete, que era uno de sus instrumentos favoritos, uno de los que más le gustaba, supongo que junto al piano, porque el piano es uno de los que más fama le dio, y por supuesto su grande sinfonía. Y yo, mientras leía este capítulo, pues puse esa composición que ahora nuestros oyentes estarán escuchando, y si quieres tú darnos un apunte sobre esa composición que están escuchando nuestros oyentes, y luego relacionarlo un poquito con la película en cuestión, Memorias de África. Sí, vamos a ver. El concierto para clarinete y orquesta de Mozart lo escribe Mozart en los últimos meses de su vida, en el año 1791, murió en diciembre del 91, y produjo muchas cosas, entre ellos el famoso Requiem, que justamente terminó antes de morir. Pero unos meses antes compuso el concierto para clarinete, la primera vez que Mozart componía para este instrumento, un instrumento que en su época empezaba a desarrollarse, pero no había adquirido todavía la forma o plenitud definitiva que tendría con el paso del tiempo. Sin embargo, quedó como una gran obra, escrita además para un amigo suyo, que era clarinetista, se estrenó en Praga, y esto fue, ya digo, un par de meses antes de la muerte de Mozart, cuando se estrenó la obra. Y el hecho de que se incluya el adagio, que quizás sea el tema más famoso, el segundo movimiento, en la película Memorias de África, no es un capricho del director. Muchas veces vemos que se incluye música clásica en las películas porque queda bien, porque no sé, o por los criterios que tiene el director, otra de las personas que esté implicada en la realización de la película, ¿no? Pero en este caso se basa en un hecho real. Los protagonistas, la baronesa Blitzen, Isaac Denensen, es el nombre literario que adoptó, que escribió esta obra, Out of Africa, Memorias de África se tituló en español. También pues, escribió el Festín de Babette, sí, que es una auténtica joya de la literatura universal. Sí, pues tenía esta amistad con un cazador de aquella época, estamos hablando de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, en la actual Kenia, y una de las cosas que hacían con frecuencia era pasearse y subirse al avión que él pilotaba en esa época, y así dominar y ver toda la sabana africana, ¿no? Con sus animales, sus paisajes, sus atardeceres, etc. Y cuando aterrizaba el avión,
en un gramófono de la época solían poner este concierto para clarinete de Mozart, ¿no? Por eso digo que fue elegido con acierto, porque además el testimonio de la autora hace referencia a que esta obra le gustaba a Denis, el cazador. ¿Mm? Muy bien. Una cosilla con respecto a Mozart, se ha comentado en alguna ocasión, y se lo he escuchado yo a algún locutor importante que le gustaba bastante la música clásica, que hacía referencia a su masonería, aunque decía que no estaba ciertamente muy implicado, porque en alguna de sus composiciones, por ejemplo, incluía ciertos golpes que están vinculados a la masonería, pero luego me sorprende porque luego hay temática de Mozart muy religiosa, y supongo que el Requiem tendría algo que ver con su fe. Sí, y no solo el Requiem. Hay otra obra que se compuso en ese año 1791 que fue muy importante y que habremos oído mucha gente, hay gente que no lo sabrá a qué se refiere, en una celebración religiosa, en misa. Concretamente, el Ave Verum de Mozart. El Ave Verum de Mozart que es muy bonita, es además. Sí. una composición que se compuso precisamente en la época del concierto para clarinete, o sea, esos meses finales de la vida de Mozart. Evidentemente uno se puede hacer de la masonería, o puede hacerse del club no sé cuántos, pero una cosa es formar parte de un club social, es mi opinión, Sí. de tener una amistad, una fraternidad, una relación, y otra cosa es ser un masón de esos recalcitrante, anticlerical, anti todo, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Y Mozart no debía de serlo. Sí. Yo me puedo hacer del club social de no sé qué, y a lo mejor solo voy a ir por hacer deporte o ver a algunos amigos, pero sin que me importe otra cosa, no sé. A lo mejor Mozart se lo planteó así. Desde luego, su amigo el clarinetista para el que compuso la obra del concierto para el clarinete también pertenecía a la misma asociación. Sí. Y entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Claro. Era, digamos, un vehículo social, ¿eh? Sí. Aunque nos puede parecer un poco extraño hoy. Sí. Bueno, entre las perlas de este libro me ha parecido acertadísima la elección de Jane Austen, que es una de mis escritoras anglosajonas favoritas, junto a Dorothy Johnson, vinculada con la novela western, o a Louise May Alcott, y podemos decir además que era una mujer con una ética importante, una mujer que venía de una familia religiosa, tenía un lado femenino, bueno, era una escritora que atraía mucho al público femenino. Yo la verdad que soy un hombre y me encanta su forma de escribir. No sé si es que yo tengo algún lado femenino o la sensibilidad suficiente para entenderla, y me encanta la franqueza, la sinceridad y la capacidad de diálogo de esta mujer. ¿Qué destacarías de este episodio, de este capítulo de la historia en el que te centras también? Bueno, yo elegí esta novela que se publicó póstumamente, había muerto ya Jane Austen, Persuasión. Me llamó la atención su título, Sí. Porque realmente vivimos en unos tiempos en que hay mucha polarización y que nadie busca persuadir al otro, sino justo lo contrario. Y entonces me llamó la atención este título, ¿no? Y empecé a leerlo, porque lo tenía mi hija en su biblioteca. Y la idea que todo el mundo, no, que mucha gente tiene de Jane Austen es una escritora que escribe para chicas jóvenes, adolescentes, novelas de amor. Todo esto es muy simplista. Es verdad que sí, el amor forma parte y, por supuesto, las parejas y la relación, todo eso sale en las novelas, ciertamente que sí. Pero eso no solo es Jane Austen. Si fuera así, habría caído enseguida en el olvido, porque realmente hay muchas escritoras que han hecho lo mismo que ella a lo largo del tiempo. Y no, Jane Austen es mucho más, es una escritora en la tradición inglesa, de los grandes escritores y escritoras, bueno, en el 19 unas cuantas. Las que has citado junto a ella antes son más bien norteamericanas. Sí, bueno, yo he dicho anglosajonas, pero claro, he incluido a ella como inglesa, lo sé, sí. Pero recuerda, Víctor, y también las conoces tú, sin duda, que están las hermanas Bronte. Sí, también me la he leído, dos de ellas por lo menos me he leído, sí. Jane Bronte, Emily Bronte, otra que no me acuerdo. Charlotte. Sí, efectivamente. Todas estas unidas, otras, por ejemplo, como una que utilizaba el nombre de hombre, George Eliot, otra de las grandes escritoras británicas del 19, en fin. Y todas ellas no podemos decir, porque sería injusto y además no correspondería a la realidad, que fueran autoras de obras para mujeres.
sino que son obras que están en la gran tradición de los grandes personajes de la literatura británica. Sí. Vamos, que Shakespeare, se notaba que Jane Austen había leído a Shakespeare, y le gustaba, y además hay referencias en su vida, incluso en el libro cito en algún momento que en un museo que hay de la casa de Jane Austen en Bath, en Inglaterra, hay una entrada que fue una representación del Mercader de Venecia, de Shakespeare. Sí. Eso fue un par de años antes de su muerte. O sea, le gustaba mucho todo eso. Y después conocía el carácter femenino, pero también sondeaba el carácter masculino. Pero no era su planteamiento una rivalidad, esta guerra entre hombres y mujeres a las que nos condena hoy la ideología de género, todo eso, sino que Jane Austen, desde luego, tenía una gran sensibilidad y además era hija, efectivamente, lo he dicho antes, de un clérigo anglicano, que tenía hijas nada más que yo recuerde, pero que el ser un clérigo, que tenía que predicar mucho y leer mucho, pues hacía que tuviera en su casa una gran biblioteca, y eso lo aprovecharon bien las hermanas Austen. Sí, bueno, acaba de estrenar una serie en Movistar que se llama Miss Austen, que son 4 capítulos, una miniserie muy interesante en la que Cassandra investiga sobre las cartas de su hermana y en la que podemos comprobar las renuncias de ambas por la felicidad de la otra, sobre todo ¿cómo se llama? Una de ellas se llama Cassandra. Renuncia al amor de su vida por proteger a su hermana y por estar pendiente de ella, por no dejarla sola. La verdad, en un gesto de generosidad que a veces es importante, porque es una grandísima renuncia la que tuvo ella que hacer, porque se encontró con un hombre bueno que quería casarse con ella y que con el que tenía amor verdadero y mucha compatibilidad. Tampoco Jane Austen se casó, por cierto, y Persuasión, que es una novela póstuma, la llamo yo en el libro la novela de la segunda oportunidad, porque la protagonista consigue recuperar el amor de un oficial de la Marina que ella rechazó en su momento y que él se marchó, pues eso, a sus tareas en el mar y en las guerras napoleónicas y todo esto, y vuelve y no piensan ninguno de los dos, y al final se van acercando poco a poco, que aquello anterior se había extinguido, sino al contrario, se vuelve a recuperar, y acaba felizmente la situación. Bueno, la verdad que las adaptaciones que se han hecho de las novelas de Jane Austen son buenísimas, de Orgullo y Prejuicio, de Sentido y Sensibilidad. Yo he visto varias películas, varias versiones, me he leído Emma y Lady Susan, y además la editorial Panini va a sacar en cómic toda su obra, la va a reestrenar, va a sacar alguna obra menos conocida y se va a poder ver en un integral completo en el que podemos acercarnos a la figura de esta autora, y además que las adaptaciones de Marvel precisamente en literatura universal son muy buenas. Doy fe de que muchas de ellas son muy buenas y intentan ser bastante fieles, supongo que quitando algunos pasajes, pero aún así la esencia queda. Sí, sin duda que es así. Luego, otra muestra de este libro la encontramos en la escritora Harper Lee, autora de Matar a un ruiseñor, que de alguna manera le dio el papel de su vida a Gregory Peck como abogado Atticus Finch, y que fue adaptada por Robert Mulligan. Nos acordamos especialmente del personaje de Scout y de las conversaciones que tenía. También recordamos que hay otra versión previa a esta, que era el no sé qué del Centinela. Tú sabes, ahora no lo va a explicar, no va a decir el nombre exacto. Yo me he leído las dos y es verdad que lógicamente es mejor la de Matar a un ruiseñor, pero la primera, la relación padre-hija, yo creo que está también muy lograda. Lo que pasa es que hay unos detalles curiosos que tú nos vais desvelando que quizás tienen un toque más amargo, nos presentan un Atticus Finch más amargo y más cínico. Sí, la verdad. Por eso digo en algún apartado del capítulo dedicado a Matar a un ruiseñor que la publicación en 2015, muy tardíamente, porque la primera versión de Matar a un ruiseñor en novela fue en 1960, 2015, que faltaba un año para que se muriera Harper Lee, es decir, una nonagenaria, pues fue, digamos, una visión mercantilista, tratar de aprovechar el borrador de lo que iba a ser luego Matar a un ruiseñor. Había escrito, digamos, una novela que no había llegado a terminar, y en fin, digamos que con estos retales, con estos retazos, pues lo que se hizo
tratar de hacer una especie de continuación que no era tal y con el nombre de ven y pon un centinela, Eso es, una sí. referencia bíblica. Sí, Entonces ahí pues salía un poco la época posterior a la trama de Matar a un Ruiseñor, cuando ya la protagonista ha crecido y ha dejado a su padre Atticus Finch para irse a Nueva York, luego vuelve y ahí se encuentra con que es Atticus Finch que ha defendido a un negro que le han acusado sí. injustamente, que no ha hecho esa violación que le acusaban, sino que, en fin, todo eso que salía muy bien reforzado y se veía en la película que citabas de Robert Mulligan, interpretada por Gregory Peck, en Ven y pon un centinela, se viene abajo porque Atticus Finch, convertido en senador por su estado, pues no va a hacer, no va a sentir, no va a dar su apoyo a una sentencia del Tribunal Supremo Americano en los años 50 que iba en contra de la discriminación racial. Pero quizás no porque fuera un racista Atticus Finch, el de Atticus Finch de esta novela muy Sí, inferior me refiero, ¿no? sí. Sí, yo no lo Sino recuerdo, yo no lo por el recuerdo como racista, es verdad. Lo recuerdo que no, como un poco más tibio, más bien, más que racista. O no sí, racista, pero sí. por oportunismo político, ¿no? Sí, Porque es una cuestión de lo que han decidido los de Washington frente a lo que quiere el Estado, en fin, una cosa de ese tipo, más de oportunismo, pero en fin. Pero desde luego, eso es al final del capítulo, hablo de esta continuación, de esta segunda parte, que no es tal, de Matar a un Ruiseñor, pero la obra, tanto en cine como en novela, porque en el cine se resaltó mucho el tema del juicio, pero en la novela es eso y mucho más, hay muchos más detalles, la convivencia entre los vecinos de esa pequeña comunidad, de un pueblo de Alabama, donde se ve claramente, pues eso, la grandeza de Atticus Finch, que es con lo que tenemos que quedarnos, ¿no? sí. Las reflexiones éticas son muy bonitas. Para Gregory Peck fue el personaje de su vida. Además, siempre que le pido invitado que me recomienden una película, recomienda la misma y así que he tenido que prohibírsela un poco. Siempre les digo, si queréis me recomendáis la película de Matar a un Ruiseñor, pero me tenéis que recomendar otra, porque es que mucha gente coincide en que es una de sus películas de cine clásico favoritas. Sí, sin Y, duda que lo es. y, y la relación esa entre padre e hijo, sobre todo en relación a la dignidad de la persona, me parecen admirables y un personaje logradísimo. Sí lo es. Sí, lo bien que lo estudió Gregory Peck porque pidió información a Harper Lee, porque en el fondo es una novela autobiográfica sobre su padre, que estaba inspirado en el personaje de Atticus Finch en él. Sí, sí. Bueno, con respecto a lecciones de amistad, sorprende, por ejemplo, el discurso de un político francés sobre Monet y su obra, que nos sorprende a todos con un discurso que tiene una belleza espectacular y que, si me permite, lo voy a leer brevemente, cuando dice: Muy bien. cuando los nenúfares del jardín acuático nos llevan desde la llanura líquida a las nubes viajeras del espacio infinito, abandonamos la tierra y el propio cielo para gozar plenamente de la armonía suprema de las cosas, que de alguna manera nos invita a todos a reflexionar sobre el valor de la belleza, a pesar de que este señor creo que no era creyente, este político francés, pero la verdad que sabía encontrar la esencia de la belleza que nos puede ofrecer una obra de arte. Pues sí, y realmente este capítulo dedicado a la colección de nenúfares de Monet, que están dispersos en distintos museos, pero sobre todo se agrupan en el Museo de la Orangerie de París. Hay una serie de 14 lienzos sobre esa obra, ¿no? Que los nenúfares se contemplan en distintos momentos del día, distintos momentos de las estaciones del año, en fin, todo esto está muy logrado. Esta colección se ha hecho posible que esté en un museo francés, museo propiedad del Estado, gracias a la amistad que surgió entre el primer ministro Clemenceau y el pintor Edouard Monet, ¿no? Que se veían habitualmente en la propiedad que él tenía en Normandía, y que allí pintó casi toda su obra, y el estanque en que se ven las nenúfares es de ahí. Pero a mí me llamó la atención sobre todo porque yo no conocí esta obra, sí la conocía, he visto en libros de arte por ahí, ¿no? Pero no me interesé por ella hasta que visité la casa de Clemenceau en París, ¿no? Una casa que poca gente conoce,
y que realmente llamó la atención por la cantidad de objetos que había allí. Era una casa, un bajo con jardín, Sí. no lejos de la Torre Eiffel, en la zona del Trocadero, y allí pues encontré muchas referencias de su vida. Fue el hombre que firmó el Tratado de Versalles y que humilló a Alemania, por cierto, ahí los alemanes porque no se lo perdonarían mucho. Sí, En un fin, día hablaremos era de un, ese hom- tema. Sí, era un hombre bastante intransigente, pues sí, era protestante, había nacido en por la zona de Bretaña aproximadamente, no, bueno, un poco más abajo, pero bueno, no era cristiano en el fondo, aunque su familia fuera de origen protestante. Y sin embargo, tuvo la delicadeza de apreciar el arte, ¿no? Y buscar la amistad de Monet, y ahí se ve, en esa pequeña casa, vi toda la huella que había dejado este hombre en la cultura. Había escrito muchos libros de historia, uno sobre Demóstenes, en fin, era un personaje muy curioso. Y una cosa que averigüé es que cuidó de él una religiosa, de un hospital próximo, que era católica, por supuesto, sí. la religiosa, y la atendió hasta su muerte. Eh, yo creo un hombre de mal genio, tal, mal carácter, pero que en el fondo no era así, porque en el capítulo he tratado de demostrar que era un hombre bastante más sensible de lo que quería aparentar. Sí, la verdad es que esa es la impresión que he tenido. Nos quedan pocos minutos. Te pedimos brevedad. Tenemos unos 2 minutos por pregunta, porque sabemos que te tienes que ir a un asunto personal. Y la primera que te queremos hacer es la siguiente. Hace unos años leí una novela gráfica que se llama La balada de Sophie, en la que se contaba una bonita historia en la que un compositor creó una obra para ser tocada con algunos dedos de menos y que está basada en hechos reales, pero es que en tu libro, aquí encontramos el paralelismo, hace referencia a una composición de Ravel para ser tocada con la mano izquierda. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué Bueno, existe una composición con estas características? eh, érase una vez, por así decirlo, un pianista llamado Paul Wittgenstein, hermano del famoso filósofo Ludwig Wittgenstein, que perdió en la Primera Guerra Mundial pues su brazo derecho, con lo cual solo quedaba el izquierdo, ¿no? Su carrera de pianista se había venido abajo y se dedicó, tenía influencias el hombre y recursos económicos, su familia sobre todo, a pedir a compositores de la época, como podían ser Prokofiev, Ravel, Hindemith y otros, que le compusieran alguna obra para la mano izquierda. Y la verdad, hay que decir que lo hicieron casi todos a los que se les pidió, Sí, pero el que mejor lo hizo, la obra que ha perdurado en el repertorio, es la que le compuso Ravel. Tuvo sus más y sus menos ahí entre los dos, sí, porque el pianista se consideró el dueño de la composición y hacer las improvisaciones que quisiera, pues estaban al alcance de su mano, izquierda en este caso, ¿no? sí. Pero Ravel no estaba muy de acuerdo con eso. Al final ambos se reconciliaron, pero lo que quedó fue una obra eh, que tiene su dificultad y que interpretan ahora personas que no tienen necesariamente perdida la mano derecha, ¿no? Pero es una obra realmente muy lograda, y con Sí, sí. influencias del jazz, porque en esa época, 1931, el estreno de esa obra era una corriente musical en boga. Qué curioso. Finalmente hay un capítulo dedicado a Rachmaninoff eh, que guarda mucha relación con el cine. El libro, o mejor dicho, este capítulo lo termina de la siguiente manera, en el que rescatamos tanto tu reflexión como el pensamiento, en primer lugar, del autor. Dice: sale de mi corazón ruso sencilla y directamente, como en relación a la melancolía y la nostalgia, dice, y tú ya reflexionas. Al escucharla nos podemos preguntar si es cierto aquello de que los hombres rusos lloran más que las mujeres de su país, porque la música hace referencia a la nostalgia, ¿no? Y a la melancolía, a la Sí, tristeza. sí, La gran depresión que tuvo Sergei Rachmaninoff, detrás de esa depresión hay una historia, ¿no? Una historia de una familia rota, la suya, porque su padre, desde luego, era alcohólico, se separaron sus padres, él fue criado sobre todo por su abuela materna, luego después se inició la composición, el camino de la composición, y lo que empezó bien pareció que acababa mal porque su primera sinfonía fue echada abajo
por un famoso crítico musical de la época. Y él se hundió en una depresión, se sentía solo y a partir de ahí fue a visitar a un psiquiatra de la época, y ese psiquiatra, a base de una serie de sesiones, le persuadió de que iba a componer una gran obra para piano y orquesta. Y lo consiguió, y la obra se estrenó y tuvo un éxito que además influyó años después en el cine, de tal manera en el cine y en la música pop. En los años 40 algunas adaptaciones de unos temas que cantaba Frank Sinatra en los años 40 están tomados del concierto número 2 de Rachmaninoff, y es un concierto que es profundamente ruso, aunque no lo puede parecer, porque parece una cosa muy melancólica, muy romántica, Sí. muy apasionada, muy de claro de luna, de no sé, cosas así en plan romance nostálgico, ¿no? Germánico. Sí, Sí. pero por lo que se ve, la música rusa tradicional e incluso la música litúrgica rusa, en algunos momentos hay referencias en esta composición. Y después ha formado parte de muchas películas, que han querido, o montajes en la radio o en la televisión, en fin. El concierto número 2 para piano y orquesta Rachmaninoff ha estado siempre ahí, ¿no? Siempre, La idea del romanticismo por excelencia se asocia a este concierto. Siempre ha habido, lógicamente, muchos lazos entre España e Hispanoamérica, pero luego España tiene algunos lazos muy particulares, uno lógicamente con Italia, que es medio España, otro con Alemania y Rusia. De hecho hay una canción, una sinfonía rusa, la del Capricho Español de Korsakov, que es un homenaje a España, que es quizá de las obras más bonitas que existen. Sí, Korsakov era marino mercante de profesión y tocaba en muchos puertos, o sea, tocaba en el sentido de que hacía escala en muchos puertos. Sí. Y entonces a partir de ahí, de sus viajes, salió el Capricho Español, que llegó también a la península ibérica. Sí, sí. Bueno, pues Antonio Rubio Plo, nos ha encantado tu libro, Retorno a la belleza, grandes momentos del arte, la música y la literatura de PPC. Muchísimas gracias, y este libro es recomendable, altamente recomendable para regalar en esta Navidad. Pues muchísimas gracias, Víctor, por esta difusión, y dejo a los lectores descubrir los otros personajes y obras, porque son 18 en total, y solo hemos citado aquí a 6 o 7, no he contado mal.